vamos a hacer en esa pizarra? Vamos a contestar una pregunta. Dame un segundo, porque no está funcionando. Hoy todo es un poquito más lento. Tengan paciencia porque las conexiones telefónicas no funcionan igual que... No funcionan de la misma manera que una conexión de alta velocidad. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Y se los voy a dejar aquí. Y les voy a pedir que ustedes puedan escribir en la pizarra cuál es el tema principal de la Biblia. Déjenme ver. Así lo ven bien. Así como a mí me costó, también les va a costar un poquito a ustedes. Pero les pido que escriban en esa pizarra cuál es el tema principal de la Biblia. Tienen texto también, aparte de dibujar, fíjense que hay una T de texto, pueden escribir texto. Bien, tenemos a alguien muy creativo. Hoy se nos ha complicado un poquito la tecnología. Pueden escribir en el chat si quieren también, si ven que no pueden escribir en el whiteboard. Los problemas tecnológicos siguen, nos cuenta Yelén que se cortó la luz en su casa. En mi casa también hace un rato se había cortado la luz, así que estamos con un día un poco complicado. Para que nos alcance el lugar para todos, les pido si pueden usar texto en lugar de dibujar. De todos modos, yo voy a escribir lo que otros ya escribieron, para que nos quede lugar para todos. Bien. Voy a copiar en el whiteboard lo que nos escribe Estefanía. Mónica Yolanda también nos escribe, lo voy a copiar también por aquí. Rosy nos dice que la Biblia habla del amor de Dios. Analía nos habla de que la Biblia habla de Jesucristo. Muy bien, todas estas cosas son reales. Aquí nos dice Estefanía que toda la Biblia trata de establecer, de Dios estableciendo su relación con la humanidad. Estamos súper bien. Bueno, creo que Wilber nos habla del plan de Dios y su amor de salvación por la humanidad. Parece que no les gusta escribir en el whiteboard, es más fácil en el chat, ¿cierto? Manu nos cuenta que es el plan de salvación. Bien, todas estas cosas son reales y ciertas. Entonces, básicamente todos estamos diciendo más o menos lo mismo. Entonces entendemos, tenemos una idea de cuál es el tema principal de la Biblia. Habla de Dios y de establecer su relación con la humanidad. Vamos a marcar algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia trata de Dios, de establecer su relación con la humanidad. Hay un hilo conductor, me gusta lo del hilo conductor.
porque cuando vayamos a ver la Biblia nos vamos a dar cuenta que exactamente es eso, es un hilo conductor que de Génesis a Apocalipsis nos habla de la misma cosa, que es la salvación de Dios para todo el mundo. La relación de Dios con la humanidad. Bueno, estamos todos de acuerdo, entonces. Esto es un poquito el tema principal de la Biblia. Yo voy a guardar esta pizarra para que nos quede como antecedente. Y vamos a arrancar entonces con la presentación de hoy. Cerramos la pizarra. Y ya hablamos entonces de que el tema principal de la Biblia es el plan de Dios para salvar a la humanidad. En otras palabras, el plan de Dios para salvar a todas las etnias de la tierra. Ahora bien, en estas clases podemos decir, para ponerlo en alguna frase, que la Biblia narra la historia de un Dios misionero. Muchos dicen, bueno, pero la palabra misiones no existe en la Biblia. Y claro, no va a existir la palabra misiones en la Biblia por una razón muy simple, está en otro idioma. Misiones viene del latín, la Biblia está escrita en griego. Entonces, en todo caso vamos a encontrar apóstol, apostolado, envío, enviado, profeta, pero no vamos a encontrar misionero porque es una palabra que está en otro idioma. Nosotros la usamos habitualmente, pero no es en el idioma bíblico. Entonces, seguramente no la vamos a encontrar en la Biblia. Estrategia, habla de una estrategia. Dios no es un Dios de casualidad. Cuando empezamos a mirar las historias bíblicas, tenemos la posibilidad de o verla como una historia aislada o verla como parte de un todo. Si la vemos como una historia aislada, vamos a crecer, Dios nos va a bendecir y vamos a aprender algo de Él. Pero cuando eso lo ponemos dentro del tema central de la Biblia, realmente entendemos el corazón de Dios. Eso es parte de ese hilo conductor que nos lleva desde Génesis a Apocalipsis y parte de esa estrategia de un Dios que desde Génesis quiso salvar a la humanidad. Llevar el evangelio de salvación a todas las naciones, a todas las etnias de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas clases donde vamos a estudiar un poco misiones en el Antiguo Testamento? Al finalizar estas clases de misiones en el Antiguo Testamento, los objetivos son que logremos entender las misiones como la base de la Biblia. Ya no que la Gran Comisión está en Mateo 28, pero que toda la Biblia habla de la Gran Comisión, con otras palabras, con otro lenguaje quizá, con otros métodos, pero toda la palabra está hablando de la Gran Comisión. ¿Cómo era? ¿Me estabas esperando el vídeo? No, sí, ya. Vamos a tratar de aprender buenos métodos de interpretación bíblica. A veces miramos la Biblia desde una perspectiva muy enfocada en un pasaje, en un término o en un tema, pero sin mirar el todo. Y esto nos hace que perdamos la estrategia completa de Dios. Entonces vamos a aprender a aplicar buenos métodos de interpretación bíblica. No hay internet en Buenos Aires. Perdón. Se corta. Estoy ahí, ¿no? Sí, estoy ahí. Gracias, Dios. Y gracias a los teléfonos celulares. Bueno, volvió Internet. Ténganme un segundo de paciencia que voy a cambiar la conexión y vuelvo con ustedes en 30 segundos. Bueno, espero que ahí estemos nuevamente. ¿Me escuchan? Perfecto, estamos nuevamente en línea, ahora con una conexión de alta velocidad que espero que se mantenga en su lugar. Seguimos. Otro de los temas que vamos a ver es poder ver la Gran Comisión como parte, ver la Gran Comisión que fue dada por Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, la Gran Comisión no como algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino como algo que siempre estuvo ahí. Vamos a aprender que ese era el propósito de Dios de haber escogido a Israel. Cuando miremos la estrategia de Dios desde Génesis a Apocalipsis, vamos a ver que la razón de escoger a Israel
fue llegar desde Israel a todas las etnias. Y vamos a entender que Dios tenía una estrategia misionera en cada época de Israel. Y de eso se trata este tiempo donde vamos a estar estudiando las diferentes partes, diferentes pasajes y diferentes historias del Antiguo Testamento. ¿Les parece bien? Me gustaría tener algún feedback para saber que están ahí y que me están escuchando y que están todos atentos. Sí, estamos acá. Sí, Pamela, levantaste la mano. Pamela, ¿querías comentar algo? Bueno, bajamos la mano entonces. Muy bien, vamos a empezar con buenos métodos para la interpretación bíblica. Una de las primeras cosas que tenemos que ver cuando estudiamos la Biblia tiene que ver con el contexto. Ya esto lo habrán escuchado muchas veces. El texto sin el contexto es un pretexto. A veces tomamos frases bíblicas o un versículo en particular, pero lo sacamos del todo, y la realidad es que muchas veces le damos el significado que nosotros queremos, pero no el que Dios le quiso dar en el momento de escribir ese texto. Entonces, una de las cosas importantes que vamos a estudiar es el contexto. Ahora adelante vamos a hacer un ejemplo de contexto dentro de un pasaje específico que ustedes ya leyeron como tarea. Otro de los temas que vamos a ver al mirar los métodos para interpretar la Biblia es la motivación, el para qué. ¿Por qué escribieron este texto en particular? ¿Cuál era el objeto, el objetivo del escritor de cada libro para poder comunicar algo en particular? ¿Qué era lo que quería comunicar y por qué? ¿Cuál era el objetivo que tenía para lograr esa comunicación? ¿Para qué? ¿Qué quería lograr en el público al comunicar? Y esto es muy importante entenderlo, porque si no vemos el para qué, probablemente malinterpretemos lo que Dios nos quiere decir. Y la otra cuestión tiene que ver con la unidad temática. La unidad temática significa que un texto o un pasaje o un tema o una historia está dentro de algo más grande, de una unidad temática global en la cual se encuadra. Cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que toda la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tiene que ver con una sola unidad temática, que es la que ustedes bien dijeron recién. Dios salvando a la humanidad, el plan de Dios para salvar a todas las etnias de la tierra. Entonces, a veces pensamos en misiones como un ministerio en la iglesia, y está bien, pero en realidad misiones es el corazón de Dios para toda la historia de la iglesia y para toda la historia de la humanidad. Descender a encontrarnos y que tengamos una nueva relación con Él. Y esto empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, en realidad, en misiones o misiones transculturales o evangelismo no es un ministerio de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. No hay otra razón de ser. Estamos aquí para eso. Y esto lo vamos a ir viendo durante estos tiempos. Vamos a empezar mirando el tema de contexto. Ustedes leyeron, y ahora sí voy a pedir a algún voluntario que quiera comunicarlo, así que por favor no sean tímidos, estoy hablando mucho solo hoy. Ustedes leyeron como tarea Segunda Reyes 5, del 1 al 15 o del 1 al 17. Les voy a pedir si quiero algún voluntario que levante la mano o que directamente abre su micrófono, les cuente. ¿Cuál es la historia de Segunda Reyes 5 del 1 al 17? Lo estuvieron leyendo en esta semana, entonces quiero si algún voluntario puede levantar la mano y contarme cuál es la historia de Segunda Reyes 5 del 1 al 17, con sus palabras. No lo vamos a leer ahora todo, porque eso era parte de la tarea, pero si ustedes pueden decirme cuál es la historia. ¿Un voluntario? Vamos, no sean tímidos. Si no, va a ser a dedocracia. Así que, ¿algún voluntario que quiera contarme qué dice Segunda Reyes 5 del 1 al 17? Uy, qué silencioso está esto hoy. La historia de Naamán. Ayelén nos dice que ella le gustaría, pero por escrito. Bueno, Ayelén, si querés contar la historia por escrito,
Analía dice que no sabe levantar la mano. No importa que no sepas levantar la mano. ¿Te animás a contarla? Directamente abrí tu micrófono o yo te lo abro. Ya te reinicié el audio. Ah, no tenés audio, Analía. Alguien que tenga audio y que nos pueda contar la historia. A ver. ¿Ahora? Ahora sí escucho. Bien, perfecto. Es la historia de Naamán. Había una chica, Naamán era alguien del ejército que estaba leproso y había una chica judía trabajando trato de sintetizarlo un poquito. Sí, sí, claro. Y esta nena hace referencia a alguien que puede sanar al Señor. Entonces, Naamán va hasta el profeta, hasta Samaria, y entonces ahí se encuentra con Eliseo, quien le manda un par de cosas para hacer para que sea sano. A mí me entusiasma la idea de cómo desde pequeño ya el pueblo de Israel tenía bien concientizado que el poder de Dios sobre la humanidad en este caso, Ajá. porque Naamán no era israelita, Exacto. no era judío. Exacto. ¿Mm? Qué interesante que aún hasta la época de Jesús, los judíos no le hablaban a los que no eran judíos, ¿no? Y aún, si ustedes piensan bien, recién en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, aún los propios apóstoles dijeron, bueno, entonces esto es para los gentiles también. Fíjense qué contrasentido, cuando desde Génesis Dios está hablando a que era para todos los pueblos de la tierra. Llegamos a Hechos 15, la iglesia, nuestros hermanos, cuando comenzó la iglesia de Cristo, y todavía estaban pensando si hablarle a los gentiles o no. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo puede ser que hayan estado tan cerrados durante tanto tiempo? Pero miremos la historia de Naamán, perdón. Les voy a poner acá el texto bíblico, ahora sí. Y vamos a ver un poco entonces lo que nos contaba Analía. Déjenme acomodar, que no entra todo. Ahí estamos. ¿Qué pasó con la historia de Naamán? Fíjense, pasaron una serie de cosas. Era un tipo importante Naamán. Era el general del reino de Siria. El general, la persona, la mano derecha del rey de Siria. Interesante que el reino de Siria fue uno de los que más fue afectado por la palabra de Dios. Históricamente, dicho sea de paso, fue uno de los países, el país de Medio Oriente, que siempre tuvo más creyentes. Hasta el día de hoy. Últimamente sabemos que eso está cambiando y sabemos que la situación de Siria es un poco complicada, pero estamos hablando del mismo país, en el mismo lugar que Dios quiso salvar en ese momento. Y miren, una muchacha, ¿la muchacha fue voluntaria? No, fue robada. Unas bandas armadas entraron en Israel, robaron gente, robaron cosas, llevaron a la muchacha, la vendieron. ¿Quién la compró? El general del ejército para servir en su casa. Y la chica, obviamente, era judía. Vemos el testimonio de fe de la muchacha. Ella no se quedó en su depresión por haber sido robada, sino que tuvo una actitud positiva hacia aquellos que la habían comprado. Vemos el protocolo. Fíjense, cuando miramos en 2 Reyes 5:5, que lo tienen en pantalla, es un poquito chiquito, voy a tratar de abrir un poquito más la letra. Fíjense que lo que hizo el rey de Siria, ¿qué hizo? Bueno, le mando una carta al rey de Israel, mirá, ahí te mando al jefe de mi ejército, sanalo. Y el rey de Israel, nosotros diríamos, se quería cortar las venas. ¿Qué hago con esto? Él me está provocando, quiere hacerme guerra. ¿Cómo yo voy a sanar al general del ejército? En su lenguaje lo que hizo fue rasgó sus vestidos, ¿no? Nosotros diríamos, nos cortamos las venas. No sabemos qué hacer. ¿Cómo hago yo? ¿Qué voy a hacer con este hombre? Y ahí fue donde interviene Eliseo y le dice que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y conocemos la historia, ve y lávate, etc. Entonces, la frustración del rey de Israel, el testimonio del poder de Dios presente en Israel a través del profeta Eliseo, Dios estaba en Israel, la indiferencia de Eliseo y el enojo de Amán. Amán esperaba todo un recibimiento, ¿no? Era el tipo importante que llegaba ahí
a ser sanado, a ser servido en esta cuestión. Y Eliseo lo humilló totalmente, ni salió a verlo. ¿Qué necesitaba Amán? O sea, ¿Eliseo se creía más importante que Amán, por eso no salió? No, simplemente estaba tratando de que baje el copete, que se humille. ¿Por qué? Porque si eso no pasaba, Dios no iba a poder obrar en su corazón. Y eso pasa hasta el día de hoy. ¿Qué más pasó? El consejo de los siervos de Amán y su humillación al hacer lo que dijo el profeta. Qué interesante que los siervos, que ya estaban acostumbrados a estar humillados por la persona importante, entendieron mejor que para poder llegar a Dios había que humillarse, y para poder que Dios te exalte primero hay que empezar por abajo. ¿Qué más pasó? La sanidad y salvación de Amán. Si miran el versículo 15, dice, he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Se convierte Amán. Se convierte en Naamán, perdón, me estoy equivocando en los nombres. Esta es la historia en general, pero cuando escuchamos sermones acerca de Naamán, ¿qué es lo que más escuchan ustedes de la historia? ¿Alguno escuchó un sermón acerca de Naamán? Sí. No, de Naamán. De este pasaje, de estos textos. De que fue sano. La sanidad, se enfoca en la sanidad y en el milagro. Ahora, ¿cuántos sermones ustedes han escuchado que se enfoquen Sí, yo escuché. en el testimonio de la fe de la muchacha? Porque sin querer, o queriendo, o sea, sin querer para la muchacha, pero queriendo en los planes de Dios, esa persona terminó siendo misionera en una tierra extranjera. Dio testimonio de su fe, y esa fe fue lo que dio salvación a Siria. Si miramos de nuevo el versículo 1, que es como un resumen del pasaje, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Interesante. La salvación había llegado a Siria, y acá está hablando también de victorias del ejército, no solamente de salvación espiritual, pero, sanidad, sino una victoria. Pero a través de Naamán, hoy diríamos, el evangelio entró en Siria, pero a través de la muchacha que tuvo fe y habló del Dios de Israel, aún estando en cautividad, aún habiendo sido robada, aún habiendo sido humillada, quizá maltratada, hasta que fue vendida y quedó en la casa de Amán. Teníamos una misionera judía ahí, hablando en otro país y llegando a Dios a través de ella, poder llegar con la palabra de Dios, con su palabra, a otro país, en este caso el país de Siria. Entonces, básicamente, si miramos la historia completa, tenemos una historia de misiones aquí. Tenemos una historia donde Dios está entrando con salvación a un país extranjero, tratando de llegar a través de un milagro en este caso, pero a través de una muchacha que él llevó y que él estuvo ahí. ¿Saben? Las misiones se hacen de dos formas en la historia de la humanidad. O vas voluntariamente o Dios te lleva a la fuerza. Es como Dios lo hace. Dos formas. O vas voluntariamente o Dios te lleva a la fuerza. Recuerden cuando pasó la persecución apenas Cristo resucitó, a los pocos tiempos. Solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Y porque ahí ya había suficiente testimonio. Ahora había que salir. ¿Pero salieron voluntariamente? No. No, ¿qué dicen Hechos? Se desató una gran persecución. Una gran persecución. Como consecuencia de esa persecución, fueron dispersados. Y en esa dispersión, fueron hablando de su fe. Y ahí se desparramó la iglesia. Y así pasó multitud de veces más. Entonces, Dios llevando el evangelio a las naciones, Dios llevando su palabra y su conocimiento a las naciones. En este caso, a través de una muchacha. Contexto. Mirar el pasaje no solamente por lo que dice el pasaje, sino mirando el tema general de la Biblia dentro del pasaje. ¿Cuál es el tema general? Dios salvando a la humanidad y sus estrategias para salvar a la humanidad. Otro de los puntos es la motivación, el para qué. ¿Para qué ¿para qué está escrito este pasaje? ¿Para qué está escrito este texto? Otro de los textos que ustedes tenían que leer era el Salmo 67. ¿Qué dice el Salmo 67? Se los pongo aquí.
Este es un salmo misionero, digamos. Es un salmo realmente misionero. Es un salmo donde David le dice a Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Fíjense, David está pidiendo que Dios los bendiga a Israel. ¿Pero por qué? ¿Para estar más contentos y felices y que todo nos vaya bien? No, miren el para qué. Para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Y dice, después sigue, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El corazón de David estaba en el lugar correcto. La bendición no era para regocijarse en la bendición. La bendición era para que las naciones conozcan a su Dios. ¿Me explico? Había un corazón misionero, un corazón dispuesto a que otros puedan llegar a entender. Entonces la motivación de David era esto. Pero miren, vamos a ver otro pasaje. Ahí en 1 Samuel 17:46. Perdón, 1 Samuel 17:46. También es otro de los textos que ustedes leyeron. Este es un texto súper conocido, quizá algunos ya se lo sepan de memoria, pero es importante que lo veamos. Cuando hablamos de 1 Samuel 17:46, hablamos de cuando David le tira la piedrita a Goliat, ¿cierto? Y fíjense lo que dice David en cuanto a esto. Jehová te entregará hoy en mi mano, ya conocemos, yo te venceré, te cortaré la cabeza. Y fíjense los dos objetivos de David. ¿Qué había en el corazón de David en el momento de hacer esto? Su posibilidad de éxito, su fama, No, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren, dos objetivos había en el corazón de David. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra, no solo Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y miren su segundo objetivo. Y sabrá toda esta congregación de Jehová que Dios nos salva con espada y con lanza. Él le estaba enseñando a los extranjeros que ellos tenían un Dios real. Y a su propio pueblo, que todos esos escudos, lanzas y armaduras que él ni siquiera se podía poner, todo eso con Dios no hacía falta. Porque ellos tenían un Dios que salva. Y que eso no dependía de todas esas armaduras. Dependía del poder de Dios. ¿Me explico? ¿Para qué? El para qué del pasaje. Eso es muy importante para poder entender la esencia de lo que Dios quiere decir. Estamos un poquito atrasados, ya tenemos a nuestra invitada en línea, entonces vamos al último punto por hoy y vamos a pasar a la entrevista. La unidad temática, ver la Biblia como una sola historia, la homogeneidad de la Biblia. Cuando miramos que lo mismo que Dios nos dijo en Génesis 12:3, serás bendición a todas las familias, hablando de etnias. Cuando era el momento de Abraham, cada etnia era una familia grande. Después se hicieron naciones, se hicieron etnias, se hicieron grupos mucho más grandes. Serás bendición a todas las familias, dice en Génesis 12:3. Y en Apocalipsis 14:8, todas las naciones vendrán y te adorarán. Pero ese hilo temático se mantiene durante toda la Biblia. De los 66 libros de la Biblia, en 28 explícitamente aparece esta idea de Dios de ir a todas las naciones, de alcanzar a todos los pueblos. Libros en 28 aparece el alcanzar a los pueblos. Pero en los 66, de manera implícita, está esta idea. Claro. Entonces, cada libro de la Biblia es un hilo temático. Todos. Dentro de ese hilo temático es donde Dios se movió durante todo el tiempo, que desde Adán hasta cuando dice, hasta aquí llegamos, y aquí viene Cristo a buscarnos. Un solo hilo conductor entre Génesis y Apocalipsis. Y esto es lo que vamos a estar viendo durante estas clases. Ese hilo conductor y cómo esa estrategia de Dios se fue moviendo para llegar a todas las naciones. Pero tenemos que cortar aquí, un poquito antes del tema que teníamos en la hojita. Vamos a tener que seguir el resto en la próxima clase. Y ya estoy cortando
el compartir pantalla. Cerramos aquí este tema, porque ya tenemos en línea a nuestra invitada de hoy. Recuerden, por favor, que el tiempo de la entrevista no será subido a YouTube por una cuestión de seguridad. No queremos tener problemas. La persona con la cual hoy nos vamos a entrevistar está entrando y saliendo de países que son hostiles al Evangelio, entonces no queremos tener problemas en ese sentido. Ustedes van a ver ahí arriba que dice que vamos a seguir grabando, pero esa parte de la grabación no va a estar en YouTube. Entonces, para aquellos que ven el curso por YouTube, que ya sumaron casi 80 personas en las últimas 2 semanas, los despedimos, les pedimos disculpas, el resto de este tiempo va a estar off the record. Bueno.